cuarto año B. Hoy día vamos a hacer la retroalimentación correspondiente a la etapa número 2 de la clase de lenguaje y comunicación. A ustedes les correspondió leer este mes el libro de lectura domiciliaria, El pequeño Nicolás. Ya, entonces, este que yo tengo acá, El pequeño Nicolás, vamos a recordar algunos aspectos, como por ejemplo el autor, donde aparecía Sempe y Goscinny. Recuerden que en la actividad de la semana anterior, ustedes conocieron un poquito más acerca del autor y estuvimos viendo su autobiografía. Entonces, la semana pasada, en la etapa número 1, aparecía alguna preguntita, por ejemplo, decía ahí el pequeño Nicolás, ¿qué pasará con la entrega de las notas? Esta semana vamos a hacer la retroalimentación de la etapa 2, que corresponde al periodo durante la lectura. Entonces, hay algunas preguntas como por ejemplo, en relación al autor del libro, lo que más me llamó la atención fue, lo que más me llama la atención hasta ahora, el momento de la historia que más he disfrutado y creo que la historia continuará. Esas 4 preguntas son personales, por lo tanto, cada uno de ustedes las está respondiendo y las está enviando al correo de su profesora de lenguaje y comunicación, que en este caso es la profesora Beatriz Reyes, ¿ya? Pero en la siguiente pregunta que dice, ¿han aparecido algunos personajes en el relato? Si la respuesta es sí, cuéntanos sus nombres y descríbelos brevemente. En relación a esa pregunta, nosotros hoy día sí podemos hacer algunos comentarios, ya que hasta el momento yo estimo más o menos que ustedes deberían ir en la mitad del libro, alrededor de la página número 50. Por lo tanto, hoy día, del pequeño Nicolás, vamos a partir contextualizando la historia. Es importante que ustedes sepan, para los que ya van leyendo y van avanzados en la lectura, que el pequeño Nicolás va a pasar la mayor parte de la historia en una escuela como la que ustedes están mirando ahora en el PPT que está ahí adelante, ¿ya? Ahí también tenemos una sala de clases, más o menos como debía ser la sala de clases del pequeño Nicolás durante esos años en que el autor nos contó que está inspirada esta historia. ¿Ya? Al otro costado también aparece la imagen de un grupo de niños y la maestra que está intentando que se ordenen para poder sacar una fotografía. Pero ahora nosotros vamos a hablar y voy a ahondar un poquito más sobre los personajes que han ido apareciendo en el transcurso de la historia. Yo les puse en estas pequeñas estrellitas de colores a algunos de los personajes y vamos a ir viendo cómo se va desencadenando esta maravillosa historia del pequeño Nicolás. Vamos a partir, por ejemplo, con Nicolás, que es el protagonista de nuestra historia, ¿ya? Entonces podemos decir que este pequeño Nicolás va a ir viviendo una serie de aventuras a lo largo del relato. También se va a ir entrelazando con los otros personajes que van a ser principalmente sus compañeritos que lo van a estar acompañando. Vamos a mencionarles y les voy a contar sobre el primer episodio que ocurrió en la historia. Todos los que ya comenzaron a leer el libro sabemos que los niños se estaban preparando junto a su maestra para tomarse una fotografía de curso. Entonces, cuando ellos estaban tomándose esa fotografía y se estaban ordenando, muchos no estaban listos, algunos estaban despeinados, otros estaban un poco chascones, otros estaban sucios, había uno que no paraba de comer. Entonces se demoraron mucho en ponerse de acuerdo cómo iban a sacar la fotografía. En ese momento, el fotógrafo le dijo a la maestra que él tenía experiencia, que se calmara un poco y que los niños se iban a ordenar. Entonces él les dio una ubicación especial, organizó a los más pequeños sentados en el suelo, luego puso una segunda fila de niños y finalmente la tercera que debía ir sobre las cajas. ¿Pero qué pasó? Al igual que al comienzo, los niños estaban muy inquietos y luego todos querían ir sobre las cajas. Entonces se armó un gran desorden y no podían llevar a cabo la toma de la fotografía. Una vez que la maestra logró que todos los niños se pusieran ordenaditos y como correspondía, cuando estaban listos para que por fin se pudiera capturar esa foto, se dieron cuenta que el fotógrafo ya no estaba, que el fotógrafo se había aburrido y que se había ido. ¿Ya? Y es así como entonces comienza nuestra historia del pequeño Nicolás. También van a ir apareciendo diferentes personajes, como por ejemplo tenemos ahí en la estrella amarilla a Agnan. Este personaje, encarnado bajo el nombre de Agnan, es un estudiante que es el primero de la clase. Es el estudiante que es la manito derecha y el ojito, le dicen también, de la maestra. ¿Ya? Es el primero, es el más colaborador. Hay que mencionar también que Agnan es uno de los estudiantes que usa anteojos, pero que llora con mucha facilidad.
ustedes se podrán haber dado cuenta que por muchos problemas o por cualquier situación, Agnan llora muy fácilmente. Otro personaje que también apareció a lo largo del relato es Rufo. Rufo es quien comenta que su papá es policía. Y siempre él lo va sacando y lo va diciendo y se siente orgulloso hasta el momento de que su papá sea el oficial de la policía. Recuerda que en algún momento él le va a prestar el silbato y otro tipo de artículos que vamos a ir descubriendo a lo largo de la historia. También es importante que conozcamos sobre Alcestes. Alcestes, este estudiante que es muy bueno para comer. Este estudiante que es gordito y que no para de comer en la clase, en la calle. Cuando van a jugar a la pelota, él come y come y come sin parar. ¿Ya? Entonces, nosotros hablamos de el primer episodio que podríamos llamarlo la fotografía. Luego, en el relato viene el segundo episodio que se trata de los cowboys. ¿Ya? Si ustedes se recuerdan, es en este momento en que los niños deciden que ellos van a jugar a ser cowboys. Todos se visten de vaqueros y se reúnen en la casa del pequeño Nicolás. Entonces, cuando ellos están reunidos para poder comenzar a jugar, algunos llegan con un sombrero de vaquero, otro llegó con las plumas como un indio y también llegó el personaje de Godofredo. Recordemos que Godofredo es el que tiene el papá rico y que siempre llega con el mejor traje, que siempre tiene todo lo que él quiere y si algo se le echa a perder, ese papá va y lo compra de nuevo. ¿Ya? Entonces, cuando ellos estaban decidiendo para poder jugar a los cowboys, no se podían poner de acuerdo, ya que no todos querían ser el prisionero, otros querían ser los buenos, el otro quería ser el policía, el sheriff en este caso, porque ellos estaban ambientando la historia en el viejo oeste. Entonces, como a ellos les costó tanto ponerse de acuerdo, casi que habían empezado una discusión. Y fue en ese momento en que aparece el papá del pequeño Nicolás, porque había mucho ruido y mucho alboroto en el patio de su casa. Si ustedes lo recuerdan, en ese momento el papá de Nicolás le dice, yo voy a jugar con ustedes, y es ahí cuando a este hombre lo atan, y los niños son quienes tienen que andar circulando alrededor de él. Pero también es en ese preciso momento donde aparece otro personaje que es el señor Bledur, ya que es el vecino, que también se viene a incorporar, pero lamentablemente en ese momento el juego tiene que detenerse porque la mamá los llamó que la merienda ya estaba lista. Más adelante en el transcurso de la historia, volvemos a la escuela y aparece un nuevo personaje que es el señor Dubón, o más conocido como el Caldo. Recordemos que él tiene unos grandes bigotes. ¿Ya? Entonces, cuando está este señor Caldo, que es el vigilante en la escuela, ustedes se recordarán que él tuvo que venir porque la maestra no había podido asistir ese día a clases. Entonces, él le pide a Agnan, que era el primero de la clase, que se sentara en el puesto de la maestra, y Agnan accede y iba a comenzar a dictarles a sus compañeros algunos ejercicios de aritmética. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Que los niños, como se vieron que estaban solos, no permitieron que Agnan les hiciera esa clase de matemática, sino que ellos más bien querían jugar, conversar o perder el tiempo. Entonces dejaron a un compañerito de vigía en la puerta para que cuando viniera este señor al que ellos llamaban el Caldo, avisara y ellos pudieran volver a sus puestos. ¿Pero qué sucedió? Este compañerito se quedó dormido sobre la manilla de la puerta y cuando el señor Dubón venía, él, al abrir la puerta, le dio un golpe en la nariz del compañero y este quedó dañado y sangrando. ¿Ya? También ocurrió otra situación, el señor Caldo volvió a salir y los compañeros se hicieron muy desordenados, comenzaron a jugar fútbol entre los pupitres de la sala de clases. Entonces, como esto no tenía mejora, no tenía solución, dijeron, en algún momento cuando él volvió a entrar y los sorprendió, calmaron la situación y pasaron a la siguiente situación. La siguiente situación que ellos vivieron está titulada dentro del libro El fútbol, ¿ya? Ellos eran un grupo de aproximadamente 16 jugadores que debían dividirse en dos equipos. Les costó mucho ponerse de acuerdo para poder hacer la distribución de los equipos, pero cuando finalmente lo lograron, tuvieron otro problema. Todos querían ser capitán del equipo. Y Alcestes era el que había traído el balón que su papá le había regalado. Finalmente pudieron ponerse de acuerdo en que los capitanes de los equipos serían por un lado Godofredo y por el otro lado el otro capitán sería el pequeño Nicolás. Luego de esto ellos se trenzaron en una especie de riña, de pelea, se golpearon, corrieron y cuando se dieron cuenta, Alcestes no había traído el balón, no había ninguna pelota para que ellos pudieran jugar y se dieron cuenta que habían estado todo este tiempo perdiéndolo con pequeñas discusiones.
Otro episodio que ocurre también en el libro del pequeño Nicolás es cuando aparece Rex. Este Rex, este pequeño perrito que apareció cuando Nicolás se iba de la escuela y que él decidió seguir, es un perrito que él llamó Rex por una película policíaca que él había visto. Pero durante la historia sucedió algo inesperado. Sucedió que Rex no era realmente Rex, sino que era Kiki. Ustedes se dirán, tía, pero ¿cómo? Si era Rex y ahora es Kiki. Efectivamente, él lo encontró en la calle y pensó que era un perrito que no tenía dueño. Entonces él tuvo la intención de quedarse con él, aunque su mamá no estaba nada de contenta con esa idea. Pero el papá lo apoyó siempre y cuando se quedara en el jardín y le habían empezado a construir una pequeña casita para la mascota cuando de repente llega el dueño a preguntar por su perro Kiki y que se lo quería llevar. Entonces ellos le dijeron, pero ¿cómo, señor, si este perro estaba en la calle? No se lo puede llevar. ¿Cómo usted me puede demostrar que es su mascota? Entonces ahí este hombre le dijo, ¿pero acaso usted no le ha visto el collar? Ahí tiene mi nombre y tiene mi dirección. Aparece Julio José Trempé. Entonces ellos, aunque estaban muy tristes porque ya se habían hecho la idea de quedarse con este Rex, tuvieron que entregarlo porque había aparecido su dueño. Finalmente, y del último episodio que les quiero contar, es cuando aparece en la historia aquel compañerito extranjero al cual ellos llamaron Chocho. Recuerde que ellos lo llamaron Chocho, este niño tenía el pelo rojo, tenía pecas y tenía los ojos azules, y sus padres lo habían traído a la escuela porque necesitaban que aprendiera un poco de francés. ¿Ya? Los voy a dejar hasta ahí con la historia del pequeño Nicolás, porque quiero invitarlos a que ustedes puedan continuar haciendo la lectura en sus casas para que la próxima semana, cuando hagamos la retroalimentación y la etapa número 3, podamos ver qué tanto han ido avanzando y cómo van llevando a cabo la historia. Sí, es muy importante, cada vez que ustedes lean, tienen que completar el siguiente cuadrito en su cuaderno. Tienen que anotar la fecha de cuando comienzan a leer el libro. Tienen que anotar y registrar en qué página iban cuando comenzaron a leer y en qué página terminaron. Y además hacer un resumen en ojalá no más de 3 líneas, para que vayan recordando sobre la lectura, vayan anotando algunos detalles o hechos puntuales y además les sugiero que lo puedan comentar con algún adulto o persona que haya también en su casa. Nuevamente, queridos estudiantes de cuarto año B, los dejo invitadísimos a seguir con la lectura del pequeño Nicolás. Espero que lo estén leyendo y que les haya gustado esta divertida historia. Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana.